Llegó el momento de saludar a nuestra invitada de la fecha. Estamos en piso con la doctora Carmen Marín, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Doctora, muchísimas gracias por venir. Un gusto estar contigo, un saludo a toda la teleaudiencia. Doctora, queríamos conversar un poquitito sobre este trabajo que se viene haciendo con el Fondo Monetario Internacional y cómo se ubica el proyecto de la Superintendencia de Pensiones en todo este trabajo justamente con el fondo. Doctora, si nos puede contextualizar un poquitito sobre el trabajo, sobre este acuerdo PCI y cómo surge el proyecto de Superintendencia de Pensiones dentro de todo esto. Este es un instrumento de coordinación de políticas que se firma con el Fondo Monetario Internacional. Es un acuerdo tiene una duración de 2 años y ese acuerdo tiene metas cuantitativas y tiene algunas metas cualitativas. Desde el punto de vista, existen metas desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista monetario también. Por otro lado, en el apartado que tiene que ver con las cualitativas, hay una serie de propuestas normativas, ¿sí? Con sus respectivos, digamos, cronogramas. Entre ellas está, por ejemplo, entre estas propuestas está el proyecto de garantías mobiliarias. Vamos a hablar un poquito de estos proyectos también. Son 8 propuestas, por ejemplo, está también la reforma del servicio civil, la reglamentación de la ley de compras públicas, muchas iniciativas que son lideradas por el Ministerio de Hacienda y desde el Banco Central estamos acompañando 3 de estas iniciativas, una que tiene que ver con el proyecto de garantías mobiliarias, la otra es el proyecto de inclusión financiera y el tercer proyecto es el proyecto de la Superintendencia de Pensiones. Entonces, así como las demás, tienen como un cronograma de envío. El acuerdo dice generar una propuesta que reúna ciertos criterios técnicos, que cumpla aquellos objetivos que tienen que ver, que apuntan a, por ejemplo, mantener la estabilidad macroeconómica, fortalecer la productividad y el crecimiento económico del país, y un tercer pilar que hace parte de la protección social. Entonces, en todo este contexto, el Banco Central crea un grupo de trabajo, un equipo técnico interno para revisar aquellas propuestas que ya en su momento se había conversado, se había presentado a consideración del Congreso Nacional, aquellas que tienen que ver con la creación de la Superintendencia de Pensiones. Dicho esto, cuando hablamos del tercer proyecto, es importante hablar, no sé si me permitís que vaya al proyecto o si querés hablamos un poquito también de las Adelante, demás. adelante, doctora. El tercer proyecto, entonces, el de la Superintendencia de Pensiones, lo primero que te quiero aclarar es qué no es este proyecto o qué no representa. Cuando hablamos de pensiones, por lo menos con los retos que tenemos en nuestro país, hay que tener en cuenta como dos pilares. La primera, que tiene que ver con sostenibilidad del sistema de pensiones. Entonces, esas que tiene que ver, por ejemplo, con los tipos de prestaciones, si los parámetros son los adecuados, etcétera. Eso no se discute en este proyecto. Este proyecto tiene el único objetivo de crear una instancia de regulación y una instancia de supervisión de los fondos de pensiones. Nuestro país tiene 8 entidades públicas, entidades previsionales, y somos prácticamente el único, junto con Argentina en la región, que no tenemos una instancia como esta que permita realizar un mecanismo uniforme de control del proceso de administración de los fondos de pensiones. Básicamente ese es el contexto en el cual se enmarca la creación de este grupo técnico en el ámbito del Banco Central. Esto se constituye como todo un desafío, doctora, no solamente desde el ámbito de la preparación de un proyecto sumamente técnico, sino también desde el ámbito comunicacional. Hay que recordar que hubo un proyecto similar, que hubo un debate en el Congreso inclusive y que el proyecto terminó siendo rechazado. La idea sería lograr un consenso para tener un proyecto que se pueda aprobar. Yo creo que usaste la palabra clave, consenso. A mí me parece que
mirando hacia atrás y mirando nuestra trayectoria económica, nuestra trayectoria institucional, el fortalecimiento que tuvimos en los últimos años, pudimos enfrentar también choques muy importantes para nuestro país. Entonces, el sistema institucional, principalmente en el ámbito económico, creo que hubo en nuestra historia, creo que tuvimos cierto consenso sobre la importancia de blindar tanto la política fiscal como la política monetaria. Y creo que pudimos desanclarnos de lo malo, digamos, y pudimos fortalecer desde el punto de vista técnico y también proteger la independencia en el caso y la autonomía técnica en el caso del Banco Central, ¿verdad? Entonces, hay ciertas reglas o ciertos arreglos en nuestro sistema institucional sobre los cuales pudimos generar consensos. Y todas estas reglas y toda esta fortaleza macroeconómica en los últimos años nos permitió enfrentar ciertos choques. Entonces, hay experiencia y creo que este es el momento como para dar ese siguiente paso. Ese siguiente paso en el sentido de poder generar consensos sobre estas nuevas reglas que en definitiva solamente tienen aspectos positivos, solamente va a permitir fortalecer nuestro sistema institucional, va a permitir generar nuevas reglas y también establecer mecanismos de regulación y de supervisión de estos fondos de pensiones. Entonces, yo te diría que detrás de las reglas que hoy tenemos desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal y la efectividad de esas reglas, porque han generado un fortalecimiento muy importante en los últimos años. Si miramos nuestra economía, entonces detrás de la efectividad de esas reglas hubo un consenso en el proceso de elaboración de esas reglas. Y detrás de ese consenso también hay confianza y también hay un equipo técnico que ha crecido bastante en términos de capacidad en los últimos años. Entonces, me parece que estamos en una etapa de nuestra economía como que estamos en condiciones de generar nuevos consensos sobre todas estas reglas o todos estos arreglos institucionales que están dentro de este instrumento de coordinación de políticas, más allá de específicamente el proyecto de pensiones, de la superintendencia de pensiones. Pero en definitiva es como decís, así como en todos los países ocurre, estas iniciativas requieren de una, primero, absoluta sensibilidad, absoluta, conciencia de lo que representa que nosotros estemos sin un mecanismo de control cuando hablamos del sistema de pensiones. Doctoras, todos estos puntos que se trabajan con el Fondo Monetario Internacional son sumamente importantes para nuestro país. Hablamos de temas claves que tenemos que nosotros encaminar. Este proyecto nos ayuda justamente en ese sentido, justamente con el apoyo también del Fondo Monetario Internacional que está, en cierto modo, colaborando y apoyando para que este tipo de proyectos, este tipo de reformas puedan suceder en nuestro país. Definitivamente hay un apoyo técnico importante. De hecho, recientemente tuvimos una misión en donde ellos estuvieron ya discutiendo en el ámbito técnico todas estas iniciativas. Creo que la opinión y la visión técnica de ellos es absolutamente importante, va a permitir enriquecer muchísimo todas estas iniciativas que tenemos y además también hace un acompañamiento en cuanto a la verificación del nivel de cumplimiento de las metas, de todas estas propuestas, de los avances de todas estas propuestas que tuvimos y creemos que la evaluación de esta primera visita ha sido bastante satisfactoria. Creo que todas las propuestas están siendo revisadas, están siendo elaboradas y también cumpliendo el ritmo de acuerdo al cronograma que se estableció en aquel acuerdo. Doctora, precisamente en el caso del cronograma, si hablamos, por ejemplo, del proyecto de superintendencia de pensiones, ¿cuál es el cronograma o el proceso previsto? Esto también tendría que tener un proceso de socialización para que la gente comprenda, para que tenga los detalles del proyecto. Posteriormente se estaría presentando al Congreso Nacional. ¿Cuál es el plan más o menos desde el Banco Central? Como máximo, se creó un grupo de trabajo meses atrás
en esta etapa estamos revisando y estamos aprovechando toda la capacidad técnica y la experiencia del Banco Central, tanto desde el ámbito de la Superintendencia de Seguros y también la de bancos. Entonces estamos en esta etapa de revisión y de discusión técnica. Posteriormente la idea es compartir con el Ministerio de Hacienda y según el cronograma, y por supuesto también socializar, que sea este un año de socialización, un año de debate, de discusión, y según el cronograma como máximo tendríamos que enviar en diciembre de este año una propuesta a consideración del Congreso para que el Congreso Nacional prosiga con su trámite legislativo. Pero más allá de eso, también me gustaría aprovechar, hace rato te mencionaba de que esta propuesta, cuando hablamos de pensiones tenemos estos dos pilares, sostenibilidad y una que tiene que ver con control. Hoy no existe un mecanismo uniforme de verificar o de controlar los procesos de inversiones de los recursos, por ejemplo, en qué tipo de activos, si reúnen con ciertos criterios de prudencia y en términos de administración de riesgos. Entonces no hay un poder sancionatorio, el poder sancionatorio es muy débil. Hay algunos mecanismos de control, por ejemplo, la Contraloría General, también la Auditoría del Poder Ejecutivo. Hay ciertos procedimientos, pero creemos de que existe un espacio importante para homogeneizar estas reglas en cuanto a las inversiones, establecer ciertos parámetros. Esto no implica administrar recursos, creo que eso también es importante aclarar. Esto lo que hace es, lo que va a hacer es establecer ciertos criterios técnicos en cuanto a la política de inversiones y ciertos criterios técnicos también en cuanto a la gobernanza de todas las entidades previsionales. No implica ninguna intervención en la administración de estos recursos. También es clave porque en varias etapas de la discusión, vos muy bien describías, no es la primera vez que se plantea una iniciativa como esta. En varias etapas de la discusión se plantean también estas preocupaciones. Entonces, yo diría que, y reitero, discúlpame que sea reiterativa, pero diría que solamente tiene aspectos positivos en los procesos de administración, no afecta los procedimientos de otorgamiento de beneficios, los tipos de pensiones que reciben aquellos que están afiliados al sistema. Creo que lo que transmite y lo que va a permitir es seguridad para aquel afiliado que tiene sus ahorros en una de estas entidades previsionales. Doctora, pero efectivamente, este proyecto en particular no habla del tema de parámetros, beneficios, todo lo demás ya lo aclaró bastante bien. Pero es una discusión que tenemos que tener posteriormente porque hay situaciones como por ejemplo la de la caja fiscal que son sumamente preocupantes y son cuestiones que tenemos que ver porque podrían generarnos un problema sumamente importante como país. Definitivamente, de hecho, el acuerdo con el Fondo Monetario también tiene otra iniciativa que lidera el Ministerio de Hacienda, que hace parte de la discusión de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Yo te diría ahí, sin entrar en muchos detalles, podría decirte que existe una oportunidad, una ventaja única para nuestro país de repensar estas reglas que hacen parte de la sostenibilidad del sistema de pensiones, teniendo en cuenta nuestra estructura demográfica. Tenemos una estructura demográfica, una población bastante joven, entonces eso es una oportunidad, una ventaja. Claro que es un espacio que se nos va a ir cerrando, el bono demográfico, pero creo que si uno mira nuestra estructura hoy, parece que existe todavía hoy una oportunidad para repensar esas reglas y más que nada también vos mencionabas la caja fiscal, pero creo que ese es uno de los desafíos. Me parece que el otro también es ampliar la cobertura, porque lo que pasa en el mercado laboral también se traslada después en el sistema de pensiones en cuanto a la informalidad. Obviamente si una persona que hoy no está contribuyendo para su jubilación pasa a ser después seguramente si no tiene alguna otra contribución pasa a ser beneficiario del programa de adultos mayores. Entonces me parece que cuando hablamos de este tipo de iniciativas es bastante amplio. Hay que hablar de la informalidad que afecta a todos los ámbitos, un fenómeno multicausal. Hay que hablar también de la sostenibilidad que hace parte de ver si las reglas son las adecuadas de acuerdo a nuestra estructura demográfica, de acuerdo a la situación patrimonial de cada una de las entidades. O sea, es un abanico de temas, de retos,
pero si me permitís, reitero de que estamos en un momento ideal para generar estos debates, es decir, tenemos todavía una oportunidad como país teniendo en cuenta la población joven que tenemos. Doctora, como pincelada nada más, los otros proyectos, el de garantías mobiliarias y el de inclusión financiera, ¿en qué etapa del proceso están? El proyecto de garantías mobiliarias hoy ya está a consideración del Congreso Nacional, el proyecto de inclusión financiera también ya está a consideración del Congreso. Teníamos que enviar una propuesta mejorada en diciembre del año pasado en el caso de garantías mobiliarias. Eso efectivamente se cumplió. Yo creo que estas iniciativas en general, sin entrar en detalle en cada uno de los proyectos, creo que van a permitir mejorar muchísimo el acceso al financiamiento de las MIPYMES. Por ejemplo, en el caso de garantías mobiliarias, lo que ocurre hoy es que hay estadísticas que reflejan que gran parte de los activos que tienen las MIPYMES tienen que ver con activos muebles. Entonces, hoy no pueden usar esos activos muebles como una garantía para acceder al crédito. De hecho, la mayor parte de las garantías que los bancos generalmente aceptan tienen que ver con bienes inmuebles. Entonces, dada esa particularidad o esa situación que tenemos en nuestro país, recordemos también que estamos hablando generalmente de las MIPYMES. Estadísticas que tiene el Banco Central muestran que más del 60% o aproximadamente el 60% de las MIPYMES que están registradas hoy, están registradas en la SED, no están accediendo al sistema bancario en términos de o bancos o financieras, ¿verdad? Pueden estar accediendo a otros mecanismos de financiamiento, pero creemos que hay un espacio de mejora ahí importante y para registrar los bienes, esto va a permitir acceder a mayor financiamiento para este sector. Y por otro lado también el proyecto de inclusión financiera va a tener un altísimo impacto en términos de formalización y en términos de reducción también del uso de efectivo, usar los medios electrónicos de pagos y muchos otros elementos positivos para nuestro sistema institucional y así muchas otras iniciativas que hoy están en etapa de discusión, algunas de ellas ya, como te mencionaba, las últimas dos están a consideración ya del Congreso Nacional. Entonces, aprovecho también para decir que creo que el rol de ustedes va a ser muy importante en esta etapa, teniendo en cuenta la discusión, la socialización que requiere y el consenso que requieren estas iniciativas. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo. Hablamos de temas muy importantes para nuestro país. Son cuestiones que tenemos que analizar constantemente. Esperamos contar con usted nuevamente en este espacio. Un gusto estar contigo y un saludo a toda la teleaudiencia.